Bueno, bienvenidos de nuevo al canal Matomega. Como ya sabéis, este canal es un canal dedicado fundamentalmente a los estudios universitarios y a aquellas asignaturas relacionadas con el cálculo. Como veis, el título del vídeo que vamos a proyectar a continuación es Sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, en este vídeo vamos a hacer dos problemas relacionados con sistemas de ecuaciones diferenciales con unas características especiales. Bueno, entonces el problema número 1 es este que tenemos aquí. Este problema pertenece al examen de la asignatura de Métodos Matemáticos 1, la convocatoria de junio del año pasado, y la asignatura, en el primer curso de grado de Física de la UNED, ¿no? Bueno, como veis, en este problema se nos pide dos apartados. Un apartado que es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, determinar la solución general, y después una segunda parte en el cual se pedía calcular el tipo y la estabilidad de los puntos críticos del sistema y realizar un esquema aproximado del diagrama de fases. Bueno, pues vamos con el apartado A. El apartado A nos pedía determinar la solución general de este sistema. Bueno, aquí empiezan las particularidades. Se trata de un sistema lineal homogéneo de primer grado con coeficientes constantes, ¿no? Y vamos a utilizar el método de los autovalores, como vamos a ver a continuación. Este sistema lo podemos expresar de esta forma, también lo podemos expresar así. Bueno, también recordando la teoría que este sistema se denomina autónomo, porque la variable independiente t no aparece explícitamente en los segundos miembros de las ecuaciones dadas, ¿no? Bueno, entonces, recordar que nuestras variables dependientes son x1 de t y x2 de t, que son nuestras variables dependientes o variables de estado. Bueno, entonces, una vez recordados estos conceptos, vamos a proceder a determinar los autovalores. Bueno, lo primero que hacemos es determinar la matriz del sistema, que está formada por los coeficientes del sistema, sería 1, menos 3, menos 3, 1, como vemos aquí en el sistema. Bueno, ahora vamos a determinar los autovalores. Para determinar los autovalores o valores propios de A, son unos números lambda que verifican la ecuación característica de la matriz A, que como sabemos es esta que tenemos aquí. Bueno, pues sustituyendo la matriz A por su valor, obtenemos esta ecuación característica, operando convenientemente, polinomio característica, y como vemos obtenemos dos autovalores, en este caso, lambda sub 1 igual a 4 y lambda sub 2 igual a menos 2. Se trata, por tanto, de dos autovalores que son dos números reales de distinto signo, uno positivo, como es el 4, y uno negativo, como es el menos 2. Bueno, vamos a proceder ahora a calcular los autovectores correspondientes a esos autovalores. Bueno, entonces, como habíamos visto, un autovalor en la lambda sub 1 igual a 4, vamos a obtener un autovector v distinto de 0, lógicamente, tal que tiene que verificar esta ecuación. Bueno, pues esta ecuación sustituyéndola por los valores respectivos que sabemos, lambda sub 1 y lambda sub 1. Bueno, en este caso lambda sub 1, como sabemos, vale 4, sustituimos, operamos convenientemente y obtenemos este autovector. Del mismo modo, para lambda sub 2 igual a menos 2, vamos a obtener un autovector u distinto de 0, tal que verifique esta ecuación, sustituyendo por los valores respectivos, en este caso lambda sub 2 igual a menos 2, sustituyéndolo en la ecuación matricial, obtenemos este otro autovector u. Bueno, pues una vez obtenidos los autovectores, podemos obtener la solución general del sistema, que era lo que nos pedía el primer apartado del problema, que podemos expresar de esta forma que tenemos aquí. También lo podemos expresar de esta otra forma y también en forma escalar de esta otra forma que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver el segundo apartado, el apartado B de este problema. Este era nuestro sistema que nos pedía los puntos críticos, concretamente la estabilidad de los puntos críticos. Bueno, sabemos que cómo calculamos los puntos críticos, igualando a cero estas dos ecuaciones, y el punto crítico va a ser el punto 0, 0, el punto crítico. Bueno, también es verdad que en los sistemas homogéneos lineales de primer grado de coeficientes constantes, el punto crítico siempre va a ser el punto 0, 0, ¿no? Y entonces aquí conviene recordar los conceptos de teoría, saber que la naturaleza y estabilidad de los puntos críticos se caracterizan por los autovalores de la matriz del sistema. Recordar la clasificación de los puntos críticos. Bueno, en este caso nosotros los autovalores eran lambda sub 1 igual a 4 y lambda sub 2 igual a menos 2, uno positivo y otro negativo.
Esto nos da lugar a que se trata de un punto de silla inestable. Por tanto, ya tenemos la naturaleza y la estabilidad de los puntos críticos. Bueno, la segunda, dentro de este apartado, había una segunda parte que nos hablaba de trayectorias, nos hablaba de una serie de conceptos que vamos a recordar ahora todos ellos, ¿no? Bueno, por una parte sabemos que cada solución del sistema, de nuestro sistema de ecuación, del sistema de la ecuación diferencial, cada solución sería de este tipo, que nos definen un par de funciones, x1 de t y x2 de t, ¿no? Bueno, estas funciones nos definen una curva c sobre el plano de fases, que vamos a llamar trayectoria. Bueno, aquí recordar lo que es el plano de fases, es donde representamos las trayectorias, que sería el plano de fases, como vemos tenemos aquí, es un plano, el eje vertical es x2 de t, el eje horizontal x1 de t, y también vemos que tenemos ubicado el punto crítico, que es el punto 0, 0, que tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a representar sobre ese plano de fases lo que es el diagrama de fases, que es la exposición de todas las trayectorias en el plano de fases, ¿no? Bueno, entonces las situaciones que se nos pueden presentar son estas que tenemos aquí. Por una parte, C1 igual a 0 y C2 distinto de 0, sustituyendo la solución general, nos quedarán estas dos ecuaciones, eliminamos el parámetro t y nos quedaría x1 de t igual a x2 de t, que sería esta trayectoria o esta recta que tenemos aquí, ¿no? Esta recta que tenemos aquí, ¿no? Bueno, en esta recta también es importante que vamos a considerar t, el tiempo t, como parámetro. Y también es interesante ver el sentido de movimiento al crecimiento de t sobre esas trayectorias, ¿no? Bueno, en este caso tenemos esta recta, que realmente son dos trayectorias. Por una parte tenemos esta trayectoria cerrada que va del punto 0, 0, que es la bisectriz del primer cuadrante, y por otra parte tenemos otra trayectoria que es la bisectriz, en este caso, del cuarto cuadrante. Dependiendo si c sub 2 es mayor que 0, estaremos en el primer cuadrante, y si c sub 2 es menor que 0, estaremos en el tercer cuadrante. Bueno, entonces lo que decíamos anteriormente, interesante considerar el sentido de movimiento al crecimiento de t, ¿no? Vamos a suponer que t vale t sub 1, en este caso x1 correspondiente a t sub 1 será este valor que tenemos aquí, es decir, sustituyendo t por t sub 1, que es un valor determinado. Del mismo modo podemos calcular x sub 2 para ese tiempo t sub 1, prácticamente son iguales, porque sería este punto que tenemos aquí, que está sobre esta trayectoria. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es, a medida que aumente t, cómo es el movimiento dentro de esa trayectoria. Bueno, pues si t tiende a infinito, vemos que tanto x1 de t como x2 de t, bueno, pues tienden al punto crítico, al punto 0, 0 en este caso, ¿no? Bueno, si vamos sobre la otra trayectoria que tenemos aquí, que era cuando c sub 2 era menor que 0, que estaríamos en la bisectriz del cuarto cuadrante, elegiríamos un punto correspondiente a esa trayectoria, y vemos claramente que al aumentar el tiempo nos acercamos también al punto crítico, en este caso al punto 0, 0. Bueno, otra situación que se nos puede plantear es cuando c sub 2 es igual a 0 y c sub 1 distinto de 0. Bueno, nuestra ecuación general quedaría de esta forma en este caso, y nos quedaría esta trayectoria, x1 de t igual a menos x2 de t, que sería esta trayectoria que tenemos aquí, que descomponemos en dos trayectorias. Una trayectoria que sería la bisectriz del cuarto cuadrante, que correspondería cuando c sub 1 es positivo, y otra trayectoria que sería la bisectriz del segundo cuadrante, que sería cuando c sub 1 es menor que 0. Bueno, entonces en este caso también, y sin entrar tan en detalle como lo hicimos anteriormente, vemos que al aumentar el tiempo t, bueno, pues nos alejamos en ambos casos del punto 0, 0. Por tanto, como remate final, tenemos estas cuatro trayectorias, en las cuales dos de ellas nos acercamos al punto crítico, y en otras dos trayectorias nos alejamos del punto crítico. Bueno, y por último, la situación que se nos podría presentar sería esta, que es la más general, que c sub 1 sea distinto de 0 y c sub 2 sea distinto de 0, con lo cual obtendríamos nuestra solución del sistema
es de este tipo, como habíamos visto anteriormente. Bueno, en este caso podemos eliminar el parámetro t, y nos quedaría esta curva en el plano de fases, que es lo que llamamos trayectoria. Bueno, y esta curva son dos familias de hipérbolas que comparten estas dos asíntotas, x1 de t igual a x2 de t y x1 de t igual a menos x2 de t, que recordar que eran las trayectorias que corresponderían a otras dos situaciones particulares. De modo que ya en definitiva en el plano de fases nos quedaría de esta forma. Por una parte tendríamos las trayectorias, estas dos trayectorias que tenemos en rojo, bisectriz del primer cuadrante, bisectriz del tercer cuadrante. Tendríamos otras dos trayectorias que correspondían a la bisectriz del segundo cuadrante y a la bisectriz del cuarto cuadrante, estas en azul, las otras en rojo. Bueno, y por otra parte, las nuevas trayectorias que se nos presentan son esta familia de hipérbolas, que son asintóticas con estas trayectorias azul y roja que habíamos calculado anteriormente. Bueno, con lo cual decimos que son un par de hipérbolas. En este caso tenemos esta familia de hipérbolas en color verde, correspondientes a K positivo. Si la K fuera negativo, tendríamos esta familia de hipérbolas que representamos aquí en negro. Bueno, también, como habíamos hecho en el caso anterior, tenemos que ver a medida que aumenta el tiempo cómo nos desplazamos por estas trayectorias. Bueno, pues vemos un punto que tenemos aquí en el primer cuadrante. Vemos que a medida que aumenta el tiempo nos acercamos al origen, asintóticamente a través de esta recta que es la bisectriz del primer cuadrante, y después nos alejaríamos del origen a través de esta otra trayectoria que tenemos aquí en azul. Bueno, del mismo modo, otro punto que tuviéramos en esta situación, bueno, pues ocurriría lo mismo, nos acercaríamos al origen a través de esta trayectoria. Una vez llegado a este punto nos alejaríamos del origen. Bueno, por tanto es lo que denominamos punto de silla, por la forma que tiene. Bueno, para finalizar el vídeo vamos a ver otro problema relacionado con sistemas de ecuaciones diferenciales, que es este problema que tenemos aquí. Como veis es muy parecido al anterior, también pertenece a la asignatura de Métodos Matemáticos 1 y al primer curso del grado de Física de la UNED. Este fue un examen de la convocatoria de septiembre de 2023, en el cual se nos pedía pues prácticamente lo mismo que en el problema número 1 anterior. La única novedad es que se nos daba unas condiciones iniciales que tenemos aquí, ¿no? Estas que vemos aquí. Bueno, el problema pedía obtener la solución del problema y hacer un estudio de la estabilidad de los puntos críticos y las trayectorias correspondientes, ¿no? Bueno, en este caso el apartado A era resolver este sistema, que repetimos si vamos a utilizar el método de los autovalores. Ya sabemos que se da un sistema homogéneo, lineal, de primer grado, con coeficientes constantes, por eso podemos aplicar el método de los autovalores, bueno, y con estas condiciones iniciales. Aquí en este problema vamos a resumir mucho los apartados que habíamos hecho en el problema anterior. Bueno, aquí ya sabéis que podemos expresar este sistema de esta forma, o también de esta forma. La matriz del sistema es esta que tenemos aquí, que la vamos a llamar A, corresponde a los coeficientes 3, 1, 2 y 2. Bueno, la ecuación característica de la matriz también recordamos por el anterior, que era esta ecuación que tenemos aquí. Sustituimos por los valores oportunos, en este caso los coeficientes de la matriz A. Bueno, y operamos, obtenemos el polinomio característico. Y obtenemos dos autovalores, que son lambda sub 1 igual a 4 y lambda sub 2 igual a 1, son dos valores reales, positivos los dos. Bueno, y del mismo modo que operábamos en el problema anterior, vamos a calcular los autovectores correspondientes. Para el autovalor lambda sub 1 igual a 4, ahí vamos a obtener el autovector v distinto de 0, lógicamente, que verifica esta ecuación. Bueno, operamos como ya sabíamos, sustituimos lambda sub 1 por el valor 4, y obtenemos este autovector que tenemos aquí. Del mismo modo, para el autovalor lambda sub 2 igual a 1, el autovector asociado será, vamos a llamar u distinto de 0, que cumple esta condición, o esta ecuación, perdón. Operamos convenientemente y obtenemos este otro
este otro autovector. Bueno, entonces la solución general, sabemos que la podemos expresar de esta forma, en función de estas constantes C1 y C2. También lo podemos expresar en forma escalar de esta forma que sabemos. Bueno, y como nos dan unas condiciones particulares, vamos a aplicarlas a estas condiciones generales, ¿no? Bueno, pues x1 de t cuando t vale 0 igual a 0, x2 cuando t vale 0 vale 3. Bueno, pues sustituyendo y operando convenientemente, calculamos estas constantes que nos dan c1 igual a 1 y c2 igual a 1. Sustituyendo, pues ya obtenemos nuestra solución particular, esta que tenemos aquí, que la podemos expresar en forma escalar de esta forma que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver ahora todo lo referente al segundo apartado, al apartado B del problema, que era referente a los puntos críticos y a las trayectorias. Bueno, este sería nuestro sistema, el punto crítico, como sabemos, lo calculamos de esta forma, que sería el punto 0,0. Recordar también este problema, que en las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes homogéneas, el punto crítico es el punto 0,0. Y para calcular la naturaleza del punto crítico, pues tenemos que tener en cuenta los autovalores de la matriz A, ¿no? En este caso era lambda sub 1 igual a 4 y lambda sub 2 igual a 1, ambos mayores que 0, y esto nos da un nodo inestable, ¿no? Bueno, por otra parte, las ecuaciones de nuestro sistema eran estas, x1 en función de t y x2 en función de t, son estas que tenemos aquí, como sabemos. Aquí ya no hay constantes, son soluciones concretas. Bueno, la vamos a llamar 1 y la vamos a llamar 2. Bueno, y nosotros lo que queremos obtener es una curva C, eliminando el parámetro t, en el plano de fases, que sería x1 de t y x2 de t. Bueno, en nuestro caso, si ahora restamos 2 menos 1, obtendríamos esta expresión. Si hacemos 2 más 2 veces 1, bueno, pues obtendríamos esta expresión que tenemos aquí, de modo que, eliminando el parámetro t, obteníamos esta curva, curva en el plano de fases, que vamos a representar ahora. El plano de fases sería esta curva que tenemos aquí en negro, que vemos aquí. Esta curva que pasa por el punto 0,0, que es el punto crítico, y por el punto que vemos aquí, que es el punto 0,3, que era concretamente el que nos pedía en el problema. Y también observamos, y aquí tenemos que tener en cuenta que es muy interesante siempre, si t lo consideramos, el parámetro t lo consideramos como el tiempo, pues tenemos que ver a lo largo de esta trayectoria cómo seguiría el tiempo t, como si t crece, qué dirección tenemos, ¿no? Bueno, pues si vemos que t crece, tanto x1 de t como x2 de t crecería, por tanto nos alejaríamos en ambos casos, como vemos aquí, del punto crítico, que es el punto 0,0. Bueno, pues muchas gracias por su atención, y si tienen algún problema que quieran resolver, no dejen de ponerse en contacto con nuestro canal.